fragmentaba en dos partes al final del estudio. Bueno, entró Nahuel justo y ya empezamos entonces con la presentación. ¿En cuál? En los de dureza. ¿Se acuerdan? Acá quedamos, ¿no? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ahí se está Bueno. bien. Este es lo último que vimos, ¿no? En la última... los dibujos, los emojis le dicen todo, ¿no? Bueno, entonces lo que habíamos visto es que es algo en los test de dureza, en todos los otros test, como serían el ensayo de tracción, en los ensayos de resiliencia o de choque, en los ensayos de agarramiento, de creep, en los ensayos de tracción, en todos ellos, finalmente la probeta llegaba a la ruptura. También en el ensayo de fatiga, los ensayos de duración. Y entonces nosotros, en esta segunda parte, vamos a estudiar los ensayos no destructivos. A diferencia de los ensayos que vimos en la clase anterior, en estos ensayos nosotros vamos a obtener información vital de los materiales o de las piezas que estamos ensayando, sin llegar a comprometer las propiedades físico-químicas de los mismos, ni las propiedades dimensionales de los materiales. Es decir, son ensayos que me van a permitir detectar si existen algún tipo de defectos, de manera tal de poder predecir a partir de ellos cuáles son las propiedades que van a tener, y no se va a modificar ningún tipo de propiedad en estos materiales o en estas piezas en realidad construidas por determinados materiales. Y los análisis que vamos a realizar, como podemos ver acá en la imagen, van a consistir básicamente en alguna energía que nosotros utilizamos que va a interaccionar con el material y vamos a tener una determinada respuesta. Posteriormente, realizado el ensayo, el material queda tal cual estuvo antes del ensayo. Por lo tanto, de ahí viene la palabra de ensayo no destructivo. Acá tenemos un caso típico de un ensayo de ultrasonidos, acá tenemos un ensayo de inspección visual, un ensayo de partículas magnéticas, un ensayo de tinta penetrantes, un ensayo de radiografía industrial por radiación gamma o gammagrafía, y un ensayo de radiografía industrial por rayos X. Entonces, lo más importante es que estos ensayos no afectan absolutamente para nada cuál es la situación original del material antes del ensayo. Bueno, genéricamente, los ensayos no destructivos significa en que yo cuento con una determinada energía, depende del método de ensayo, la energía puede ser rayos X, rayos gamas, luz, ultrasonidos, un campo magnético, un campo, inducir corrientes de Eddy, o puede ser otro tipo de energía, otro tipo de estudio, como pueden ser tintas penetrantes, por ejemplo. La modificación entonces de esta aplicación que yo tengo, de esta forma de energía u otra interacción con otro tipo de medio, con algún tipo de problema o defecto que podamos tener en la pieza, nos va a generar obviamente la detección del mismo y a partir de allí poder analizar cuál es la propiedad que va a tener este material. Esta detección obviamente yo la tengo que tratar de poder cuantificar, visualizar y mensurar para ver realmente si hay un defecto, cuál es la dimensión del defecto y si ese defecto
puede poner la pieza en situación de compromiso. Y quizás lo más importante es la parte de interpretación y la conclusión a la que se llega a partir de estos estudios. Simplemente cuáles son, digamos, cuál es la introducción de este tipo de ensayos, ya que es para cada ensayo una especialización particular que la ingeniería debe realizar. Y es tan específico que se hacen, digamos, especializaciones en cada una de las técnicas, de las muchas que existen, en ensayo no destructivo. A partir de que se reciben de ingenieros, tienen que hacer cursos, y hay niveles dentro de cada una de las técnicas que les permite a posteriori certificar si es que una pieza, un producto, etcétera, etcétera, a partir de una determinada caracterización, están en condiciones de servicio o no. Bueno, la pregunta obviamente es ¿cuándo podemos utilizar un ensayo no destructivo? Bueno, la generalidad, digamos, de la respuesta puede ser en cualquier etapa del ciclo vital de un material o de un producto o de un sistema. Pero también nosotros podemos pensar que estas técnicas es una ayuda importante en la etapa del desarrollo de un material o de un producto. Se puede utilizar también en el control y recepción de los materiales. Ustedes imagínense que van a dedicarse a producir, por algún método, piezas que tendrán que maquinar y que después van a ser piezas que van a estar sometidas a una solicitación donde hay pleno riesgo de vida para las personas. ¿Qué tipo de pieza se imagina que puede ser esta que le estoy mencionando anteriormente? Un martillo, por ejemplo. ¿Tiene sentido que yo haga un estudio no destructivo en un martillo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, porque si lo rompo ya no lo voy a poder usar después. Bueno, que si se rompe un martillo no tiene ningún problema, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si se le rompe un tren de aterrizaje de un avión? O sea, Es yo no grave. gastaría en hacer un ensayo no destructivo en un martillo, pero sí gastaría muchísima plata en asegurarme que un tren de aterrizaje de un avión, todas las veces que yo lo vaya a utilizar como tal, responda con el 100% de la propiedad para el cual ha sido calculado, ¿verdad? Es decir, para que no tenga básicamente ningún tipo de defecto que en el tiempo vaya a generarme algún tipo de problema. Profe, Bueno, entonces, por ejemplo, a la producción de martillos o esas herramientas así no se le hace estos tipos de ensayos con prácticamente control no de se le calidad. hace, no se le hace prácticamente porque es un método que es muy costoso y ahí es lo que usted tiene que evaluar siempre es la relación costo-beneficio en la aplicación de estas técnicas. ¿Ok? Sí, sí. Puede utilizarse también como monitoreo y control durante la fabricación de un producto. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, cuando yo fabrico los ductos para que se van a utilizar para hacer la conducción, por ejemplo, en un gasoducto, todos los ductos por serie están controlados milímetro a milímetro. Y si llegase a haber una falla, porque se hacen, obviamente, cuando usted va haciendo los tramos de un gasoducto, va haciendo por etapas la comprobación de cuál es el estado en el que está. Y si llega a haber una falla, tiene que descartar toda la serie de tubos que ha utilizado en esa implementación. Toda la serie se descarta. Bueno, lo puede utilizar también en la verificación del resultado de algún proceso, como será algún tratamiento termoquímico, termomecánico o algún otro tipo de tratamiento
por ejemplo, puede ser un revestimiento metálico extra que se le da, una protección galvánica, por ejemplo. Puede utilizarse en la comprobación de montajes de sistemas. Y algo que es muy interesante, utilizarse en la inspección de daño de servicio. Vamos a ver ya que, en definitiva, lo que yo quiero investigar es si existen defectos antes, durante o en la vida de servicio que tiene el material. Defectos que obviamente después pueden generar la ruptura catastrófica y sobre todo de piezas en las cuales la vida humana juega un rol importante. Bueno, la importancia entonces que vamos a tener con estos ensayos es detectar discontinuidades y defectos, yo diría o defectos, porque no es lo mismo, vamos a ver que hay una pequeña diferencia. Podemos utilizarla para caracterizar, obviamente, los materiales, pueden utilizarse como herramientas de control de calidad, establecer cuáles son las condiciones de trabajos en las cuales diferentes tipos de sistemas, como ser estructuras, componentes, mecanismos, van a estar en condiciones seguras de trabajo. Puede ser un fuerte respaldo para el estudio y preservación de patrimonios culturales, porque cuando se hacen restauraciones, por ejemplo, usted imagínese la Torre Eiffel, que está hecho en material metálico y es un símbolo de la ingeniería, un símbolo geopolítico, un símbolo de todo tipo. Vemos que esto es un patrimonio cultural, es una pieza arquitectónica de muchísimos años y que se la quiere preservar por muchos otros. Entonces, una de las maneras de ir analizando qué es lo que pasa con los cientos de miles de remaches que tiene la Torre Eiffel, porque es una estructura de tipo metálica, nos da también una idea de cómo podemos seguir conservando esta pieza histórica, digamos, en el tiempo. Bueno, entonces entre los objetivos de estos ensayos va a estar el aseguramiento de la calidad y la confiabilidad del uso de los materiales, en piezas, componentes, etcétera, etcétera. Y sobre todo tiene una fuerte incidencia en la prevención de accidentes. Ustedes imagínense, para que tengan una idea, por ejemplo, los ferrocarriles, para poder circular por esas vías, tienen que hacerse ensayos, sobre todo en lo que son las ruedas de los vagones. Es como una revisión técnica que tiene que realizarse cada cierto tiempo. Y eso obviamente trae como ventaja el que si hay alguna rueda que está en un estado de poder, digamos, colapsar, y evitamos que haya un descarrilamiento con todas las consecuencias que ello puede tener, la cambiamos a la rueda antes de que ello ocurra. O sea, prevenimos los accidentes, ni hablar lo que significa la prevención en sistemas en todo cualquier sistema de vehículos aéreos, en funiculares, etcétera, etcétera. Obviamente todo esto trae aparejado un beneficio económico. Si yo no tengo que parar después juicios porque no se le hizo el mantenimiento correcto a las partes vitales que tienen en un sistema de transporte o algún sistema productivo, tengo un beneficio económico. Tengo un beneficio económico intrínseco también si es que yo estoy controlando la producción de materiales antes de llegar al producto final, y si veo que hay un defecto, paro la producción y no sigo produciendo, y después tengo que tirar todo un lote de producción que ha resultado con desperfecto. Bueno, contribuye por supuesto al desarrollo de la ciencia e ingeniería de los materiales, sirve como control de procesos de fabricación, obviamente, y de manera tal de que estos resultados también me permiten dar una homogeneidad y una uniformidad de producto a través de los controles de calidad que yo puedo realizar. Y un tema que es muy importante, el mantenimiento predictivo sobre los materiales es importante. Yo, por ejemplo, en la industria aeronáutica siempre lo pongo porque ahí el control es muy exhaustivo. ¿Qué controlo sobre todo, digamos, aparte del fuselaje y cada uno de los remaches que
que componen cada cierto tiempo, sobremanera la parte más de mayor, digamos, solicitación van a ser, obviamente, los álabes de las turbinas, el tren de aterrizaje, pero sobre todo los álabes de la turbina, que tienen una solicitación mucho más continua, porque el tren de aterrizaje es cuando despega y cuando aterriza el avión solamente están solicitando, siendo solicitados, mientras que las turbinas, mientras está el motor funcionando, y de manera tal de que yo puedo y debo llevar un control de cada una de esas piezas en el tiempo para saber que si aparece un defecto, esa pieza tiene que ser reemplazada en forma inmediata, o si aparece un indicio de defecto, esa pieza tendrá que ser fuertemente investigada de manera tal de que si ese defecto se comienza a propagar, rápidamente yo tengo que cambiar ese álabe por otro álabe para que no tengamos una dificultad mayor. Bueno, según su utilidad, ya un poco hemos hablado de ello, hay 3 grandes familias de análisis. Quizá la más importante para este curso es la parte de defectología, pero también puedo estudiar la parte estructural y propiedades físico-químicas con estos ensayos en el estudio de los materiales. Puedo utilizarlo como medición en la parte de metrología para medir, por ejemplo, qué espesores de vida útil tengo yo de los materiales cuando han sido corroídos, por decir un ejemplo, o puedo decir también, después de un proceso, por ejemplo, de un galvanizado en el cual yo he aplicado sobre un acero una capa de zinc que actúa como protector, en muchísimos casos, cómo es la capa, el espesor de ese recubrimiento, si ese recubrimiento es uniforme, si no es uniforme, o sea, lo puedo realizar a través de este tipo de ensayos, pero quizá la parte de defectología es la más importante para detectar qué tipos de discontinuidades hay o qué tipos de impurezas puedo llegar a tener dentro de la masa de estos materiales, si hay un efecto de corrosión o si hay pérdidas, sobre todo, por ejemplo, fugas, se refiere a recipientes que contienen gases o fluidos que pueden tener alguna pérdida. Ustedes saben, por ejemplo, en el caso de el uso del gas, ustedes tienen el gas de los motores en los vehículos, ustedes tienen unos cilindros que son los que alojan cada vez el gas. ¿Y cómo está ese gas? ¿A qué presión trabaja? ¿La presión atmosférica o está presurizado, digamos, una garrafa, por ejemplo? La gente que no tiene gas natural utiliza como combustible garrafas. Bueno, esos son todos esos recipientes que están sometidos a presión, se tienen que verificar permanentemente, y así es que aquellos que tienen algún vehículo con gas van a ver que tienen que tener la obleíta que cada vez, digamos, cada cierto tiempo tienen que pasar y los autoriza a seguir funcionando. Bueno, eso es porque no podemos permitir que exista algún defecto, que después haya alguna pérdida, que después genere algún hecho catastrófico por el uso de estos sistemas. Habríamos hablado que uno de los importancias eran ver los defectos que pueden tener un material o una pieza, etcétera, etcétera, depende en qué situación de la vida, digamos, de desarrollo está ese componente. Y acá tenemos, por ejemplo, defectos que en una primera clasificación podemos clasificarlos en defectos que son inherentes, los que han surgido durante la fabricación del material. Supongamos, ¿de dónde se le ocurre a ustedes que puede existir esto? Bueno, cuando estamos realizando la fusión del material en un alto horno, ahí es donde se pueden producir, porque puede haber escoria que queda atrapada en el metal o aleación metálica fundida, o cualquier otro tipo de impurezas. Y bueno, esos son defectos de tipo inherente, hay otros tantos que vamos a ver más adelante. Puede haber defectos procesados cuando ustedes están maquinando. Vimos en la clase anterior algún video en donde habían laminaciones de material, había doblado, había un trefilado. Entonces,
como un defecto de procesado, puede haber, obviamente, algún defecto que puede sufrir el material en su proceso de deformación plástica, o pueden haber defectos de servicio. Bueno, ese tren de aterrizaje de avión, producto de tantos despegues y aterrizajes, o de estar en forma estática cuando está parado el avión, va a estar sometido a una solicitación permanente, y producto de la solicitación que va a tener puede aparecer obviamente algún defecto, como lo hemos visto también en la clase anterior, que materiales que están perfectamente calculados, después producto del servicio, como ser en el caso de la fluencia lenta o en el caso de la fatiga, que llevan lamentablemente a la ruptura del material. Bueno, la discontinuidad es que nosotros podemos encontrar con mayor frecuencia dentro de los procesos, digamos, dentro de los sistemas inherentes o de proceso o de servicio, van a depender un poco de qué tipo de pieza nosotros estamos hablando. Si son en las fundiciones, por ejemplo, en los lingotes, podemos encontrar inclusiones que son de tipo no metálica, normalmente provenientes de los moldes que son de tipo cerámicos, o provenientes de la escoria, que también es de tipo cerámico. Podemos encontrar inclusiones que pueden ser gaseosas, pueden haber porosidades, sopladuras, contracciones, segregaciones, laminaciones, etcétera, etcétera. Si son fundiciones, podemos encontrar solapaciones o solapados en frío, salpicaduras. Esto, imagínense que en estos procesos inherentes, ustedes imagínense que viene el metal fundido, va ingresando en un molde, y en ese molde puede haber secciones que están con diferenciales de temperatura, en donde el metal puede proyectarse como una salpicadura, se enfría más rápidamente y aparece después como una salpicadura en la superficie, digamos, de las distintas partes del molde. Puede haber segregaciones, puede haber rechupe, que es cuando hay un enfriamiento diferencial en la superficie de algún molde, o inclusiones de distintos tipos. Bueno, en el proceso puede haber pliegues, estallidos, fisuras, etcétera, etcétera. En el caso de los laminados, puede haber cordones en laminaciones, pueden haber costuras. En la parte de proceso hay una gran aplicación en lo que es la parte de soldadura, básicamente, en donde sí los ensayos no destructivos tienen una vital, digamos, participación. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo del gasoducto, el gasoducto es un tendido de tubos que están siendo soldados estancamente, con soldadura normalmente eléctrica, y yo, para poder asegurarme de que esa soldadura me genera una gran estanquedad y no hay ningún tipo de defecto asociado en la zona de los cordones de soldadura, tendré que utilizar un ensayo no destructivo, que es la única manera. Bueno, acá tenemos en discontinuidades producidas por procesos primarios o secundarios. Secundaria, bueno, cuando tenemos toda la parte de maquinado, digamos, en la conformación de piezas. Y bueno, y después tenemos las condiciones de servicio, cuando ya el material está conformado en una pieza y esa pieza está prestando servicio de cualquier tipo. Bueno, ya eso está convertido en un tren de aterrizaje, y eso vamos a tener distintos tipos de solicitaciones que nos van a poder generar en un tiempo determinado en distintos tipos de defectos, que nos va a llevar a cambiar inminentemente la pieza, o a poder analizar el progreso de la misma si no hay peligro para la vida de las personas, o peligro de contaminación, si es que son elementos de máquina que están en algún proceso, por ejemplo, de la industria de la minería, y que puede generar algún tipo de problema. Los defectos pueden ser en superficie de la pieza, o pueden ser al interior de la pieza, o defectos de tipo másico o de masa. A su vez, los defectos pueden ser clasificados en tridimensionales,
con forma definida, puede tener una forma de tipo esférico, pseudoesférico, etcétera, etcétera. Pueden ser tridimensionales con forma no definidas. Pueden ser bidimensionales, planos o bidimensionales alabeados. Bidimensionales significa que hay dos dimensiones importantes y una tercera dimensión que es mucho menos importante. Pueden ser lineales, rectos, curvos, etcétera, etcétera. Y acá viene la primera, que yo les había dicho, la diferencia que había entre lo que es defecto o discontinuidad. Definimos una discontinuidad como la falta de continuidad del material, una falta de cohesión en el material o de unión, o una interrupción en la estructura física del material o del producto que estemos analizando. El defecto es una discontinuidad también cuyo tamaño, forma, orientación o propiedad son inadmisibles para alguna norma o especificación aplicable. Conclusión y moraleja es que un defecto siempre es una discontinuidad, pero no siempre una discontinuidad es un defecto. ¿Está claro eso? Entonces, esa es la diferencia que hay entre defecto y discontinuidad. Por eso que nosotros hablábamos de defectos anteriormente. Acá tenemos algunas imágenes de lo que significan defectos inherentes, por ejemplo, que son defectos de tipo primario. Acá se pueden ver, estos son los defectos, que son inclusiones, por ejemplo, que se pueden observar en las piezas. Tenemos otro tipo de efectos inherentes, que son el tema de hoja o laminaciones, que se pueden ver acá las láminas que se van formando. Acá se ve más claro. ¿Es visible lo que estoy indicando o no se ve bien? Rosario. Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno. Después tenemos entonces efectos en las partes, como ser inclusiones, que se ven acá en las fundiciones. En estas partes tenemos, por ejemplo, poros, que es lo que se ve por acá, que son sopladuras que son de tipo redondeadas, o tubuladuras, que son las que se observan acá, como tubitos, que son sopladuras que tienden a ser más bien cilíndricas. Otro tipo de defecto inherente es el rechupe. Esta es una sección de un tocho. Esto es una pieza de fundición. Esta es la sección del tocho, una sección cuadrada, y ven que hay como un embudo acá adentro. Y bueno, eso es lo que se denomina el rechupe. Entonces lo que hay que hacer es controlar cómo es el diferencial de temperatura en la zona de las mazarotas del molde. La mazarota en los moldes es la región en donde el metal desborda una vez que ingresó y completó el llenado del molde. Entonces la mazarota hay varias formas de resolver este problema, pero una es colocar encima de la mazarota, una vez que se ha llenado el molde, una placa de cerámica que mantiene la temperatura y evita que este enfriamiento diferencial me genere como este embudo hacia adentro de este material. Fíjense que este es el tocho que está seccionado hacia el interior, y todavía acá tenemos el defecto, y más hacia el interior puede tener el defecto, digamos, otra configuración, pero se propaga hacia el interior y me deja prácticamente inutilizado este material intermedio para hacer cualquier otro tipo de perfilería, por ejemplo, que pueda hacer por deformación plástica de este material. Bueno, dentro de los efectos secundarios que hemos visto anteriormente, están, por ejemplo, las grietas que ocurren por temple. El temple, ya lo vamos a ver más adelante, es un tratamiento térmico que se le aplican a los materiales ferrosos particularmente, en donde consiste en llevarlo a una cierta temperatura y enfriarlo rápidamente. Entonces obtenemos una estructura de tipo martensítica, que es la que se ve acá, que es una estructura de tipo acicular, son como agujitas, o son como, digamos, si ustedes vieran una parte de paja, digamos,
que son como agujitas. Esa es la estructura que tiene la martensita, y nosotros, este enfriamiento rápido va a tener obviamente como producto de las tensiones que se forman, esa transformación sin difusión. Ven acá, estas son las grietas que se producen por temple, y justamente debido a que uno enfría un acero al carbono desde más de 800 grados centígrados hasta temperatura ambiente, digamos, en el caso más común cuando se enfría en agua. Después tenemos distintos tipos de defectos que surgen de las condiciones de servicio. Acá tenemos, por ejemplo, este que se ve aquí. Esta pieza es una válvula de un motor de combustión interna, y acá se ve claro que justamente en donde está el cierre de la válvula se produce el defecto. Esto es una rueda ferroviaria en donde vemos cómo estos defectos van a ir generando después un tipo de problema, y bueno, acá otras piezas que también generan algún tipo de defecto producto del uso, ¿no? Ya del uso del material. Y bueno, y todas estas cosas, digamos, estos defectos podemos perfectamente evaluarlos a través de algunos ensayos que vamos a ver más adelante. Yo le había mencionado que en la parte de soldadura era bastante intensivo, digamos, el análisis, ya que la mayor parte de los elementos de máquina o de mecanismos se construyen haciendo soldadura. O sea, hay una gran cantidad de soldadura en estos sistemas, y están así que el Instituto Americano de Soldaduras, el IIS, o IIW, ha desarrollado 6 grupos para identificar defectos que se ve acá, son la serie 100, 200, 300, etcétera, etcétera, que la podemos ver acá con mayor detalle. La serie 100 para distintos tipos de defectos que nosotros podemos identificar con los ensayos no destructivos. La serie 200 si hay cavidades, o sea, ha tipificado los distintos tipos de defectos con series, que son 6 series, o serie 600 son 6 series, que nos permite, digamos, tipificar cada uno de ellos de acuerdo a, obviamente, al tipo de análisis que yo realice. Bueno, entre las principales técnicas utilizadas tenemos, desde la más simple quizás, la inspección visual, que consiste básicamente, ya vamos a ver en detalle más adelante, en lo que la vista nos puede dar, con o sin ayuda de elementos, digamos, de amplificación visual, y básicamente lo que utilizamos es la radiación de la luz visible para poder hacer este tipo de estudios. La radiografía industrial, que está básicamente dividida en 2 aplicaciones, si utilizamos una fuente de rayos X o si utilizamos una fuente de radiación gamma, y cualquier defecto que nosotros podamos analizar va a ser proyectado bidimensionalmente, ya sea en un receptor digital de la radiación o a través de una película radiográfica. Podemos utilizar ultrasonidos, partículas magnetizables, tintas penetrantes, corrientes inducidas o corrientes de Foucault o corrientes de Eddy, y por último que vamos a ver el ensayo termográfico, que nos va a dar, de acuerdo a la temperatura de trabajo de los materiales, distintos colores, y nos va a nos va a permitir predecir si el material está trabajando en condiciones o no. Por ejemplo, esto es muy utilizado en los sistemas de rodamiento. Si el rodamiento ya comienza a funcionar mal, se va a calentar seguramente
el portarrodamiento y uno va a saber con rápido análisis cuándo tenemos que cambiarlo preventivamente ese rodamiento. El rodamiento que está funcionando mal tiene mayor energía para que trabaje todo ese sistema y ese mecanismo y corre el riesgo de que si se rompe, bueno, la parada, digamos, drástica en algún proceso puede haber, digamos, puede ser tener mucho impacto económico o hasta impactos de problemas de seguridad de la gente, ¿no? Que está vinculada a los equipos que están trabajando con estos sistemas de rodamiento. Bueno, en definitiva y como conclusión, la clasificación según el método podemos tener la radiación que está interactuando con la pieza y que después, digamos, tendremos que analizar y queda plasmada ya sea en una pantalla o ya sea en una placa radiográfica, aquellas que usan ondas electromagnéticas o alguna onda del espectro electromagnético. Tenemos, bueno, los rayos gamma, los rayos X, radiografía industrial, radiación ultravioleta, eventualmente en la parte del visible, junto con el espectro del visible, rayos infrarrojos también, y microondas también se pueden utilizar. Dentro de lo que aplican energías como ondas acústicas, bueno, básicamente tenemos las ondas ultrasónicas, y hay otros fenómenos como ser líquidos penetrantes que se utilizan otro tipo de concepto. Hay partículas magnéticas o partículas filtradas, también las llaman la bibliografía, algún ensayo de fuga, que son otro tipo de ensayos que se realizan como cargas, por ejemplo, dinámicas en presión, y recubrimientos frágiles. Básicamente son estos los que nosotros vamos a estudiar en este curso, y no significa que no pueda haber otro tipo de ensayos no destructivos que utilizan otro tipo de radiación, como ser radiación neutrónica. Lo que pasa es que acá necesitamos un sincrotrón para poder usar este tipo de radiación, con partículas obviamente de altísima energía. Se puede utilizar también ensayos de tipo protónico, de protones, partículas subatómicas como partículas beta, etcétera, etcétera. Estos son ensayos que básicamente no se utilizan en lo que es genéricamente la industria, y son los que hemos mencionado anteriormente, los que básicamente son más utilizados. Entonces, el propósito de los ensayos no destructivos es tener en claro qué es lo que se quiere determinar o qué es lo que se quiere conocer dentro de ese material o dentro de esa pieza o dentro de ese mecanismo, y para poder seleccionar cuál es el mejor método de ensayo, pues yo puedo utilizar para la misma detección distintos métodos, y esto tendrá que ver con el método que sea más rápido, más versátil, que dé menos errores, y sobre todo, como ustedes como ingenieros industriales saben bien, de que siempre hay un término que se llama un término económico, que es aquel método que cumpla con todas las condiciones de fiabilidad de la detección, pero que además resulte el menos oneroso, porque todos los ensayos son muy caros. No solo son caros propiamente por el ensayo en sí, sino que tienen un costo importante en la inversión del equipo, y otro costo quizás más importante es el costo de la mano de obra especializada que va a realizar el ensayo. Entonces, la radiografía industrial tiene como objetivo detectar, por ejemplo, objetos masivos o defectos internos en los materiales. Se puede aplicar en realidad a cualquier tipo de material, particularmente en soldaduras, en funciones, etcétera, etcétera. Y una limitante, digamos, que pueden llegar a tener es si los espesores son muy importantes. Acá hablamos fundiciones de mayores de 400 milímetros. 400 milímetros son 40 centímetros de atravesar, digamos, la radiación que tiene que tener la muestra. O sea, es una medida realmente importante, y bueno, si tenemos dimensiones mayores que esas, podemos utilizar algún otro tipo de estudio, como ser radiación neutrónica, que no tendría problema en atravesar, obviamente, espesores mayores que esos. Tenemos ultrasonido también para defectos interiores,
que hay algunas de las aplicaciones típicas ahí en placas, en tuberías, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la limitante? Son materiales que tengan alta impedancia sónica, materiales que tengan una gran atenuación, es decir, que absorban mucho digamos, la onda sónica que pasa a través del material. Bueno, partículas magnéticas básicamente se utilizan para defectos de tipo superficiales y muy subsuperficiales. La condición es que el material tiene que ser ferromagnético, tiene que ser, digamos, ser magnetizado. Y obviamente la desventaja o la no aplicabilidad va a darse en materiales que no son ferromagnéticos. Después tenemos tintas penetrantes, básicamente van a ser para defectos solamente superficiales, porque si el defecto es interior, no vamos a poder detectarlo. Se puede aplicar en realidad a cualquier tipo de material y obviamente no va a ser aplicado en aquellos materiales que tengan una superficie extremadamente porosa, porque va a dar como si fuera defecto toda la superficie y por lo tanto la superficie tiene que ser propia para poder aplicar estos materiales. Y después tenemos el sistema de corrientes inducidas que van a también aplicarse básicamente a defectos que estén en superficie o muy próximos a la superficie y se aplica básicamente a materiales que sean conductores eléctricos y que tengan una determinada geometría que nos permita introducir el palpador, porque si es muy complejo, digamos, la superficie de la pieza que estoy analizando, va a ser muy difícil poder mover la bobina de inspección y eso, bueno, va a ser una de las limitantes. Obviamente para materiales que no son conductores o tienen geometrías extremadamente complejas, este método no se va a poder utilizar. Bueno, desde el punto de vista de las aplicaciones, estos ensayos han mejorado fuertemente las técnicas de fabricación de materiales, de piezas o de sistemas mecánicos. Hemos visto ya anteriormente que la aplicación de los mismos, si bien tienen un costo importante, realmente el beneficio de utilizarlos en un análisis global económico genera obviamente una ventaja, reduciendo obviamente los costos de producción. En algunas piezas es absolutamente necesario que exista la certificación de esos estudios, qué sé yo, un perno que sostiene un funicular, un álave de una turbina de avión, un tren de aterrizaje de un avión, etcétera, etcétera, necesita una certificación de estos materiales, ya que generan obviamente una confiabilidad en la utilización de los mismos. Esto permite también hacer una evaluación de la calidad del material y acá hay un punto bastante importante, saber cuál va a ser la vida útil que va a tener una determinada pieza, un determinado material, de manera tal de decir, bueno, hay piezas que necesariamente cumplido un ciclo, cumplido unas determinadas horas de trabajo, hay que necesariamente reemplazarlas. Perdón, acá es la misma diapositiva que está ahí. Bueno, en el caso del mejoramiento de las técnicas de manufactura, muchas piezas requieren de una certificación de calidad definida. Entonces, muchas piezas requieren de una prueba que diga cero defectología o defectología, digamos, o si existe defectología, esa defectología frente a la solicitación que va a tener esa pieza prácticamente no tiene ningún riesgo. Pero bueno, por ejemplo, en la fabricación de todo lo que es industria aeroespacial, prácticamente tiene que ir a cero defectología en todos los casos. Bueno, esto permite, digamos, mejorar técnica de manufactura. Si estoy fabricando una pieza de una manera donde me es inevitable obtener un defecto en determinada posición, bueno, tendré que cambiar la forma de manufactura. Si estoy utilizando
un sistema de fusión en moldes, tendré que pasar a un sistema de pulvimetalurgia que me minimice el defecto que me generan. Por ejemplo, durante el enfriamiento en el molde me pueden generar, por la forma de la pieza, tensiones que me llevan a defectos. Entonces, si yo quiero eliminar eso, en vez de hacerlo por fusión, hago directamente un sistema de pulvimetalurgia. Comprimo polvo y llevo a sinterización para evitar, obviamente, ese tipo de efectos. Bueno, reducción de costo de producción. Hemos hablado bastante de estos temas, no lo vamos a repetir nuevamente. Acá aparecen, dentro de lo que es la confiabilidad en el uso de una pieza, de un material, un periodo verdadero durante el cual el producto ha estado operando, y el periodo de vida útil o esperado que nosotros pensamos que esa pieza va a poder funcionar. Por eso decimos que la razón por la cual no se puede usar un producto sin ningún inconveniente es debido básicamente al diseño, a los materiales, a la manufactura, a la forma, al uso de la pieza, de los componentes, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros podemos hacer un análisis integral de todos estos temas, podemos evidentemente minimizar los desastres que pueden ocurrir cuando falla algún mecanismo, alguna pieza de esta, y donde hay vida humana, obviamente, puesta en juego. Bueno, ya de la evaluación de la calidad no vamos a hablar mucho más. Y vamos a pasar directamente a pensar en un ensayo no destructivo. Tenemos que conocer perfectamente bien cuál es el proceso que ha tenido, cuál es la historia que ha tenido esas piezas desde la fabricación del material, cuáles son las particularidades del proceso que le ha dado forma a esa pieza, cuáles son las geometrías que están asociadas, cuáles son la defectología típica que se tienen en esos materiales. Tengan en cuenta de que existe muchísima información respecto de piezas específicas, sobre todo que son de alto riesgo, y cuáles son los defectos que normalmente aparecen en ese tipo de geometría de las piezas. Y tenemos que hacer el balance técnico-económico de qué tipo de ensayo no destructivo vamos a utilizar para asegurarnos la confiabilidad de una determinada pieza, un determinado mecanismo. Bueno, la primera técnica que nosotros vamos a ver entonces es la inspección visual. Como su nombre lo indica, utilizamos la observación al ojo directo, o puede ser también asistido con ayuda de algún tipo de elemento auxiliar, como ser un espejo, un endoscopio, un boroscopio, un control remoto, una lente, una lupa, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un caso típico de una inspección visual la hacen los dentistas, ¿verdad? Cuando uno va al odontólogo, y la inspección de los dientes por delante no hay problema, y cuando tenemos que ver hacia el interior, que es donde más problemas tiene la gente, ¿qué utiliza? Nadie va a entender. Un espejo. Un espejo, bueno, eso es un instrumentado auxiliar que les permite visualizar hacia una parte inaccesible en forma directa, salvo que tenga una boca bastante grande y puede entrar toda la cabeza del odontólogo. Bueno, con eso podemos visualizar zonas que no son directamente accesibles. Entonces, la inspección visual va a tener, obviamente, la ayuda en general de distintos elementos de observación que nos va a permitir analizar. Por ejemplo, acá tenemos un operador que está analizando una turbina de un avión y está viendo, bueno, distintas partes, si hay, digamos, a cierta escala de tipo macroscópico, algún defecto visible,
Acá tenemos otro operador que utiliza otro instrumento de observación. Este está aplicado básicamente a todo lo que son recipientes de materiales combustibles. Por ejemplo, las estaciones de servicios están obligadas a que tengan cada cierto tiempo una certificación en donde todos los sistemas en donde están contenidos los combustibles, ductos y recipientes tengan una certificación de que no tiene, digamos, ningún tipo de defecto, de tal forma de evitar derrames de combustible hacia el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y cuando los lugares son o muy peligrosos o muy pequeños, utilizamos sistemas remotos, como ser el robot. Imagínense que usted tiene un problema en un ducto, el ducto tiene, un gasoducto, tiene cada ciertas distancias una puerta de inspección. Usted puede colocar entonces un robot dentro del ducto y puede irse hasta donde quiera y va analizando y va sacando fotografías, etcétera, etcétera, si ve que hay algún problemita en algún punto. Bueno, se tipifica la posición y se interviene en el lugar de ser necesario reparar. Entonces, la inspección visual, la inspección, digamos, primaria, que utiliza obviamente distintos tipos de mecanismos de ayuda, que pueden ser lupas, boroscopios, fibroscopios, etcétera, etcétera, que pueden tener inclusive aumento, pero bueno, la limitante en poder analizar la situación de defectos va a ser siempre la luz visible, que es la que nos va a definir la resolución entre dos puntos, ¿correcto? ¿Qué tipo de defectos son los que puedo utilizar, analizar yo mediante este primer caso? ¿Puedo ver defectos másicos o son solo defectos superficiales los que puedo analizar? Bueno, son estos últimos donde vamos básicamente a orientar el estudio. Otro de los métodos es... ¿Hay alguna pregunta del método visual? Bueno, entonces el otro método que vamos a pasar a analizar es el método de radiografía industrial, que básicamente tenemos dos tipos de aplicaciones, que es utilizando como fuente de radiación rayos X, que es el primer método que vamos a ver, y el otro método es utilizando radiación gamma. Seguramente ustedes, y para no entrar a hablar tanto de lo que está escrito, algunos de ustedes alguna vez hizo una radiografía. Cuando hicieron una radiografía, por ejemplo, para ver si es que hubo algún problema en el hueso o algo por el estilo, ¿cómo hicieron este proceso? Bueno, tienen un equipo de rayos X que irradia la zona a analizar, está la parte del cuerpo que ustedes están investigando, y del otro lado, ¿qué es lo que hay? Una placa radiográfica que nos va a indicar si existió algún tipo de problema en alguna parte ósea, fundamentalmente, y de esa manera, bueno, pueden, sobre una proyección bidimensional, hacer un diagnóstico al respecto. Bueno, los rayos X no son otra cosa, ya lo hemos visto en temas anteriores, es una radiación electromagnética. La generación de rayos X ya la hemos visto también, impactando electrones sobre un material. Se producen distintas transiciones electrónicas cuando un electrón de una capa cercana al núcleo, que da las líneas de rayos X más intensas, puede ser eyectado, y otro electrón baja para estabilizar el átomo y emite una radiación característica. Ya lo vimos cuando vimos rayos X, no vamos a ver de vuelta esto. Ahí tenemos los tubos y tenemos la radiación. Entonces, tenemos un tubo de rayos X, vamos a tener un material que estamos analizando, y si el material tiene algún tipo de defecto,
vamos a revelarlo después en una película y que nos va a indicar si el defecto existe o no existe. La expresión que gobierna la relación de las intensidades de los rayos X está dada por la ley de Lambert y Beer, que dice que la intensidad es igual a I0, o sea, hoy I sobre I0, que normalmente la van a ver, es una medida exponencial de mu por X, y X es la distancia que atraviesa rayos X, y mu es un coeficiente de tipo de absorción y expresado en forma másica y en función de la densidad. Tenemos esta otra expresión que es exactamente la misma. Para ver, digamos, algunos coeficientes de absorción que nosotros podemos tener, por ejemplo, de absorción a los rayos X o a la radiación neutrónica, cambia, digamos, un poco, para distintos elementos. Acá tenemos la densidad y los coeficientes de absorción para los distintos materiales. Bien, ¿cuál es un tema importante en este tipo de análisis por rayos X? Nosotros, si llegamos a tener la ecuación de Lambert y Beer, esa relación de intensidades, que es igual a la exponencial, fíjense, si el defecto es bidimensional, como en este caso, si la fuente está prácticamente perpendicular al defecto bidimensional, nosotros no vamos a tener una indicación cierta en la película o en la pantalla si se está recogiendo en forma permanente en la información. Si está de esta manera. Es decir, si este mismo defecto está de esta manera, fíjense que X acá es muy pequeño. Si X es muy pequeño, Y va a tender a ser igual a I0, de la expresión anterior. Entonces, si tenemos acá el defecto, X va a ser importante y por lo tanto la indicación en la placa radiográfica o en la pantalla va a ser importante. ¿Se entiende esa parte? Bueno, ahí tenemos algunas formas de saber, por ejemplo, lo que se denominan los indicadores de calidad de imagen en la técnica radiográfica. Yo para saber, digamos, porque yo tengo dos dimensiones, entonces yo para saber o para tener idea de la tercera dimensión, coloco estos indicadores de imagen en la superficie de la pieza que estoy analizando, que puede ser de este tipo o de este tipo, de manera tal que me va a permitir dar por un lado, la calidad de imagen, en qué precisión está, y también darnos una idea de la tercera dimensión del defecto. Bueno, entre las condiciones que tenemos que tener en cuenta es si esta es la fuente de rayos X, este es el material que estoy ensayando, este es el defecto, y acá tenemos la película. Vamos a ver de que la fuente, esta tiene que ser lo más pequeña que posible. Si es pequeña esta fuente, significa de que el efecto sombra también que yo voy a tener acá va a ser minimizado. Otra manera de minimizar este efecto sombra es que la distancia entre la fuente y la película sea lo mayor posible. O sea, esta distancia, mientras mayor sea, bueno, yo voy a minimizar obviamente también este efecto sombra que se denomina acá. Y la distancia entre el objeto y la película tiene que ser la menor que posible. Obviamente todas esas condiciones va a depender del lugar donde yo estoy trabajando, de la pieza y de dónde puedo yo poner, digamos, sobre todo la fuente de rayos X. Porque la película sí, yo puedo también jugar y, bueno, el juego a hacer en general es poner lo más cercano que posible
a la superficie de la muestra que yo estoy analizando. Los expertos, porque cada una de estas técnicas tiene sus expertos, saben cómo poner en distintas posiciones, digamos, la película para poder receptar distintos tipos de defectos que pueden ser característicos con alguna posición dentro de la pieza. Entonces nosotros tenemos una de las formas de hacer este ensayo, es colocar la película, P es la película, o la, digamos, la placa radiográfica si se quiere, F es la fuente de rayos X, y en este caso tenemos un método de análisis de pared sencilla. Supongamos que acá tenemos una soldadura, esto es un ducto, acá tenemos una soldadura, entonces yo tengo la fuente, acá tengo la película, y bueno, tendré que hacer varias tomas acá para poder analizar toda la circunferencia de soldadura. Acá tenemos un método de pared sencilla, pero con el foco dentro del ducto, y la película está fuera del ducto. También podemos tener un sistema panorámico parcial o excéntrico, que es en este caso B, o panorámica acá. En este caso la fuente tiene que irradiar en todas las direcciones y la película cubre absolutamente todo. O sea, tengo que tener una fuente que es 360 grados y la película que va a cubrir todo el ducto. O sea, en este caso tenemos la información de toda la soldadura de un ducto. Podemos tener de pared doble, en donde yo tengo la fuente y tengo la película también externa, y puedo sacar de una toda la información. Acá tengan en cuenta que va a haber un solapamiento de información de dónde está, digamos, si hay un defecto, supongamos, en este punto, no vamos a saber exactamente a qué punto corresponde, y seguramente vamos a tener que hacer distintos tipos de estudio con la fuente en este ángulo, con la fuente en este ángulo, para saber a dónde corresponde un defecto que aparezca, por ejemplo, en algún punto de la película. Entonces, existen distintas formas. Yo tengo la película y yo la puedo irradiar de esta manera, tengo la película y la puedo irradiar de esta manera, distintas formas. Y también, fíjense en que acá yo puedo colocar distintas inclinaciones de la película para ver defectos, porque si habíamos visto anteriormente que si el defecto es bidimensional y es perpendicular a la radiación, no vamos a tener mayor indicación. Entonces yo puedo cambiar esa posición y poder detectar un defecto que en otra posición normal es prácticamente indetectable. Bueno, y colocamos acá normalmente sistemas de plomo, que son los que impiden que salga radiación, digamos, en algún sentido. Bueno, ahí existen equipos que son manuales, donde va el operario manualmente, o equipos que son automáticos como este, en donde el equipo va, por ejemplo, para grandes superficies de análisis, un equipo automático siempre es mucho más, digamos, utilizable que un equipo, digamos, manual. Acá podemos ver, por ejemplo, una radiografía de rayos X, cómo se observa una grieta longitudinal. Se la ve, ¿no? La grieta. Acá tenemos otra micrografía en donde se observan también grietas que son transversales. No imaginemos que esto es un ducto, entonces tenemos grietas longitudinales y grietas transversales, como son las que estamos viendo en esta placa radiográfica. Bueno, ¿qué opinan ustedes sobre, nos imaginemos que estamos colocando un gasoducto en la puna, y en la puna no tenemos energía eléctrica, porque ahí vimos que para generar rayos X necesitamos energía eléctrica. Si no tengo energía eléctrica, claro, ustedes me pueden decir, claro, mi papá tiene un generador con el cual se va a pescar, y bueno, no es fácil usar un generador que alcancen los 40.000 voltios que necesitamos para poder
producir las transiciones de rayos X, etcétera, etcétera. Y si no tenemos energía eléctrica, muchas veces en lugares que estamos con este tipo de restricción, podemos usar la gammagrafía, que básicamente consiste en la emisión de rayos gamma por la descomposición o de isótopos que son radiactivos. Acá tenemos el cobalto 60, el cesio 137 o el iridio 192, que son los que más se utilizan, son radioisótopos. Y bueno, en este caso también la expresión es parecida a la que vimos anteriormente de rayos X, la intensidad sobre la intensidad inicial o intensidad de la radiación gamma, es también una exponencial en donde aparecen lambda, que es la constante de decaimiento del material, y T es el tiempo de vida media del isótopo radiactivo que estamos utilizando. O sea que acá lo único que necesitamos es básicamente una pastilla de este isótopo que está absolutamente controlado por la Comisión de Energía Atómica. Entonces, cuando ya baja por debajo de la mitad la radiación, o sea que I0 igual a I0 sobre 2, vamos a ver que ya hay que normalmente reemplazar esa pastilla, y la comisión tiene un perfecto control de esto, porque usted esa pastilla no la puede dejar ahí abandonada en cualquier lado, por más que la deje en una cápsula de plomo que evita que salga ningún tipo de radiación, sino que la tiene que entregar a la pastilla que ya está fuera de condiciones de uso, y le van a entregar recién ahí una pastilla nueva, bajo firma, etcétera, etcétera. Está muy controlado. Y el equipo de gammagrafía básicamente es esto, un equipo un habitáculo lo suficientemente blindado para que no salga radiación gamma. La pastilla va acá en el interior, y normalmente lo que se coloca, a ver si te lo tenemos acá, bueno, no tenemos la otra gráfica, acá se coloca, tiene un sistema de control, acá va una sonda, en donde cuando la pastilla tiene que ingresar a algún sitio, saca las pastillas de este sistema. Fíjense que esto es un tema todo con seguridad, con llave. La pastilla llega hasta un punto donde uno quiere hacer el estudio, vendría a ser la fuente de radiación, y de esa manera, bueno, va a haber un tiempo de exposición, etcétera, etcétera, que también tiene que ver con lo que yo estoy buscando, y posteriormente, bueno, también eso va a impactar sobre una placa radiográfica que después se revelará, o va a impactar sobre una pantalla que puede detectar y generar imágenes de rayos gamma, y de esa manera yo voy a poder analizar. Bueno, cumplido esta situación, digamos, cuando la pastilla salió con un sistema mecánico que yo desplazo por esta parte la pastilla, bueno, acá obviamente tiene que haber toda una protección, y esto es remoto porque la gente no puede estar cerca de la fuente de radiación gamma. O sea, hay muchas condiciones y restricciones, pero bueno, la ventaja que tenemos acá es que yo no necesito una energía extra para hacer el análisis, y en lugares donde no hay factibilidad eléctrica, seguramente esta es la técnica radiográfica que mayormente voy a utilizar. ¿Alguna pregunta? No, profe, por ahora nada. ¿Me puedo tomar un mate? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cinco mates tomó? Bueno, entonces, pasamos a la otra técnica, que son ultrasonidos. ¿Qué son los ultrasonidos? Bueno, son ondas sónicas. ¿Cuál es la frecuencia que puede el ser humano escuchar? ¿Qué frecuencia es audible que escucha el ser humano? Entre 16 Hz y 20 Hz. Esa es la zona o el rango en donde decimos que tenemos ondas sónicas o ondas que son audibles por el ser humano.
Por debajo de esa frecuencia están las ondas infrasónicas y por arriba de esas frecuencias, de los 20 kHz, están las ondas ultrasónicas, que obviamente el ser humano no puede escuchar. Bueno, entonces en el ensayo de ultrasonido, nosotros vamos a utilizar como radiación, una radiación sónica, mejor dicho, una radiación ultrasónica. ¿Y cuáles son las ecuaciones que gobiernan una onda? Es una onda en definitiva. Y que van a tener una frecuencia que va a variar entre 0 y 25 MHz, básicamente, y lo cual nos va a permitir, obviamente, ya vamos a ver un poco más adelante, de acuerdo al método, si es de ecopulso o de penumbra, cuál es el método que vamos a utilizar, o si es el método de digamos, para medir espesores. Bueno, la ecuación de una onda fácilmente, ¿no? La velocidad es igual a lambda por la frecuencia, la longitud de onda por la frecuencia. Y tiene que ver con la velocidad, en este caso, obviamente, la velocidad del sonido. Esa es una de las ecuaciones básicas que vamos a utilizar. Después va a estar la impedancia acústica, que es la resistencia al desplazamiento de la onda sónica a través del material. Se denomina la impedancia o la resistencia, también algunos autores hablan, se muestra con el valor de Z. Las ondas ultrasónicas tienen las mismas características que las ondas sónicas audibles. La transmisión de energía se realiza por la oscilación que tienen las partículas y se produce obviamente el sonido. El número de oscilaciones en función del tipo de onda en que se trata y se propagan en todos los materiales que tienen características elásticas, en donde los átomos, las moléculas que componen ese material tienen la posibilidad de desplazarse de su punto de equilibrio y de vibrar en definitiva. Y bueno, la vibración va a depender obviamente de la separación que exista entre las partículas. Entonces, como hablamos de una onda, qué pena que la verdad que no podemos estar visualmente hablando porque así es muy difícil de explicar, pero bueno, esta onda, tenemos 4 tipos de ondas, 3 tipos, digamos, de ondas, básicamente longitudinales, transversales y superficiales. Las ondas longitudinales se producen, estamos hablando de onda sónica, ustedes imagínense, golpeen la mesa, están cerca de una mesa, golpeen la mesa y pongan el oído en la mesa y golpeenla en algún punto. Entonces van a ver que hay una transmisión del sonido. ¿Correcto? ¿Ya lo han hecho o no? Sí. Bueno, Sí, entonces, eso que están escuchando ustedes se debe a que existe una onda sónica que se propaga a través de la mesa, de la madera, o de metal, no sé qué material es la mesa que tiene. Entonces, si esa mesa está compuesta, obviamente, de partículas, de átomos o de moléculas, las ondas longitudinales dicen que los desplazamientos de esas partículas del sólido, que es la mesa, van en la dirección de la propagación del sonido. Es decir, si ustedes dan golpe de lado y lo escuchan, fíjense, entonces el movimiento de las partículas van en la dirección de la propagación del sonido. Si la propagación fue a lo largo de la mesa, ¿cómo se van a mover las partículas constituyentes de esa mesa? En la misma dirección del sonido. Eso es lo que va a propagar. Yo la verdad que tenía un video que no sé si lo tenía incluido para que se entienda bien esto, porque es la mejor manera de verlo gráficamente, pero bueno, ya lo mostraré en alguna otra oportunidad. Las transversales tienen que ver que la propagación de la onda del sonido se produce, las partículas vibran perpendicularmente a la propagación del sonido. Si se propaga el sonido en una dirección, las partículas vibran de forma perpendicular a la propagación del sonido. Y las ondas de superficie, ondas de Rayleigh, por ejemplo, son las que se desplazan sobre la superficie del material y penetran a lo máximo una profundidad
de una longitud de onda de la superficie. Y la onda de LAM, que también son superficiales, lo que diferencia es que siempre la componente de oscilación de las partículas constituyentes del sonido están en ángulos rectos respecto de la superficie. Bueno, dentro de este tipo entonces de parámetros que tenemos que controlar en el sistema sónico son la sensibilidad que tiene que tener el detector, que tiene que tener la capacidad de traducir el defecto de pequeñas discontinuidades. Y la resolución, que es la capacidad de poder separar dos señales de esas ondas sónicas que estén muy cercanas, ya sea en el tiempo o en la profundidad en donde se produce la reflexión. Y la atenuación del haz sónico tiene que ver con la energía que tiene la onda ultrasónica de desplazarse a través del material. Y acá vamos a tener causas como dispersión, absorción o también impedancia o absorción, digamos, del material. Bueno, acá tenemos entonces, fíjense, en la velocidad de propagación del sonido en distintos medios, distintos materiales. Estos son todos materiales metálicos. Y acá tenemos las velocidades de las distintas ondas que vimos. CL es la velocidad de las ondas longitudinales, CT es la velocidad de las ondas transversales y CS es la velocidad de las ondas superficiales. La densidad de los materiales y la impedancia, básicamente dada para las ondas longitudinales, para distintos tipos de materiales. Bueno, empezamos entonces cómo se genera una onda ultrasónica. ¿Ustedes conocen el efecto piezoeléctrico? ¿Tienen un encendedor Magiclick o un chispero piezoeléctrico en casa? ¿Alguien tiene un encendedor para prender sus cigarrillos, con lo cual no deben fumar, por supuesto, que tiene un sistema piezoeléctrico encendido? ¿Alguien sabe qué es el efecto piezoeléctrico? Cuarto, deben saberlo, porque eso es en alguna materia anterior. Bueno, el efecto piezoeléctrico es un efecto que tienen algunos materiales, como el cuarzo, por ejemplo, que cuando uno lo comprime, aparece una diferencia de potencial entre las caras. Ese es el efecto piezoeléctrico. Y entonces el efecto piezoeléctrico, perdón, esto que está acá es un encendedor, ¿no? Que tiene un efecto piezoeléctrico para poder producir la combustión del gas y prender un cigarrillo que no debemos fumar. Bueno, acá tenemos entonces el efecto piezoeléctrico. ¿Qué ocurre si yo a ese efecto, digamos, piezoeléctrico lo utilizo de manera inversa? Si yo a un material piezoeléctrico le aplico una diferencia de potencial variablemente, yo voy a producir una onda. ¿Ok? Entonces podemos decir entonces que estos materiales tienen un efecto piezoeléctrico inverso. ¿Qué tipo de materiales son los que utilizo como transductores ya sea para generar o para recepcionar una onda ultrasónica? Bueno, acá tenemos cuarzo, sulfato de litio. Estos últimos son los que tienen mayor eficiencia, como son los titanatos, ya sea titanato de bario, metanioviato de bario o circonio de plomo. Acá tienen algunas de las características que tienen cada uno de ellos: la eficiencia como emisor, la eficiencia como receptor, el tipo de sensibilidad, el poder de resolución y algunas de las características mecánicas, como ser de resistencia mecánica, digamos, que son materiales que están permanentemente vibrando para poder producir la onda ultrasónica, digamos, de los varios megahertz que uno necesita. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el ensayo? Tenemos el generador de
onda ultrasónica o generador de impulsos, que es el emisor, va a ingresar en el material y eventualmente, si no existe ningún defecto, por ejemplo, para esta parte de acá, yo voy a tener bueno, este es el impulso inicial y este es, no puedo correr, y este es el impulso final. Si yo tengo un defecto acá, ese defecto va a actuar como un reflector y me va a aparecer un pulso en este punto. Entonces, de esa manera, yo voy a poder determinar en un tubo de rayos catódicos cuando recepciona la onda, qué es lo que está pasando dentro del material. Obviamente no es algo simple de medir, porque va a depender de muchísimas características, sobre todo del tipo de defecto que tengan, el reflector que se va a producir y la señal que se va a producir es completamente diferente. Entonces, el tipo de palpadores, este es el palpador, que es también el emisor, obviamente, o receptor de la onda ultrasónica. Podemos tener palpadores de recto que salen perfectamente perpendiculares a la superficie, que se emplean obviamente a aplicaciones características de identificación de piezas, se colocan directamente sobre la pieza que se va a estudiar y se va analizando cómo va la respuesta de los pulsos cuando se trata por el método de pulso y eco. Tenemos palpadores que son angulares, donde no es de forma perpendicular, sino con ciertos grados. Normalmente, distintos tipos de palpadores angulares característicos son con ángulos entre la superficie del palpador y la superficie de la tela que nosotros estamos analizando, típico de 35, 45, 50, 70 y 80 grados. Y ahora tenemos, habíamos visto esta diapositiva, este es el palpador de la pieza, y seguramente alguno de ustedes hizo una ecografía. ¿Sí o no? Sobre todo, seguramente las mujeres tienden a hacer ecografía de control, etc. ¿Qué ocurre cuando se hace una ecografía? El palpador que le coloca el médico, que también utiliza obviamente ultrasonido para ver los órganos, cómo están, usan la misma técnica, digamos. ¿Y cómo lo hace? De forma directa sobre la piel. Son todos bueno, bárbaros. Si el día a día lo pueden experimentar, van a ver que en general utilizan un gel que se distribuye por toda la piel. En este caso vamos a usar un acoplante, se llama un acoplante, porque hay interfaz, hay una emisión de sonido, de ultrasonido, y esa interfaz que existe entre el emisor y la pieza que estoy analizando va a ser de alta impedancia, y yo le tengo que colocar un medio acoplante para que toda la emisión se produzca sin problema y toda la recepción también, si es palpador emisor receptor, también lo pueda tener con máxima intensidad. Entonces, el medio acoplante que se utiliza es un medio que es menos viscoso y que permite obviamente acoplar el paso de las ondas del transductor a la pieza que estoy analizando. ¿Qué características tiene que tener este acoplante? Bueno, tiene que mojar el material, si no lo moja no sirve. Tiene que tener una viscosidad adecuada, si es muy poco viscoso o muy líquido, van a derramarse y rápidamente abandonar la zona que yo quiero analizar, sobre todo si son zonas que están con cierta inclinación peor. Tiene que tener una atenuación. Lo ideal es que emita el 100% o recepte el 100%. Tiene que tener, esto es muy importante, barato,
tiene que ser fácilmente después removible de la superficie. El médico después que le pasó y le dejó toda la panza, por ejemplo, se le está haciendo una ecografía de abdomen, le dejó toda la panza con geles, se pone que es muy fea la sensación, le pasa un papel y rápidamente queda todo como antes de el gel. Tiene que ser obviamente menos tóxico porque el área va a estar totalmente en contacto con las manos y retirándolo. Tiene que ser no corrosivo, sino bueno, el problema más material. Y obviamente la tolerancia que tiene que ser lo más baja que posible. Lo que se usa normalmente, bueno, puede ser agua, puede ser algunos aceites minerales, puede ser distintos tipos de grasa, glicerina o vaselina, lo que más se utilizan como acoplables. Bueno, ¿cuáles son las características que tienen esta técnica? Hay un sistema de generación de ultrasonidos, un sistema de emisión y recepción de ultrasonidos, y hay básicamente tres métodos que utilizamos. El método de impulso eco, el método de transparencia de sombra y el método de resonancia que básicamente se utiliza para medir el peso del material, la explosión o el peso de un recubrimiento, por ejemplo, que puede haber. Hemos galvanizado un acero. Galvanizados normalmente son de 1.000 micrones y por lo tanto eso es lo que yo quiero medir de cuánto el galvanizado que he realizado. La mínima dimensión de eso que yo puedo medir está dada por la longitud de odio del ultrasonido dividido en 2. Esa es la mínima dimensión que yo puedo medir. Bueno, el método de impulso y eco se mide básicamente el tiempo recorrido entre la distancia, que eso lo medimos en un patrón que se utiliza en la técnica. Y yo puedo medir esa distancia. Entonces, ¿cómo funciona este método? Yo tengo acá el transductor que va a generar el ultrasonido, y tengo esta onda inicialmente, y posteriormente acaba de haber un reflejo en el extremo después, digamos, del material, se refleja, lo recepciono y bueno, y me va a aparecer simplemente acá el pulso del fondo, digamos. Si yo llevo el efecto, este va a actuar como un reflector del impulso ultrasónico y lo vamos a detectar también acá Perdón, un segundito, por favor. Bueno. Entonces se va a producir, como yo he medido la distancia, yo puedo saber en función del recorrido más de efectología y en función de lo que va haciendo puedo armar mi mapa de cómo está el efecto. ¿Correcto? Yo voy corriendo al palpador, le agrego el bagaje de acoplante, voy corriendo al palpador y puedo ir hablando la pantalla y puedo definir dónde empieza y dónde termina en función del movimiento del palpador. Y acá tengo, por ejemplo, en otro caso donde yo tengo el impulso inicial, el impulso del fondo y el impulso del defecto. Cuando tengo el palpador acá tomo marca de esa manera, yo puedo identificar obviamente mi muestra. Profe, sí. Ahí lo que usted nos muestra recién, el del defecto se muestra como una intensidad más chiquita. Claro, es más chiquita de la distancia a la que se encuentra del tamaño del defecto. De la distancia a la que se encuentra. Bien. Bueno, entonces el equipo básicamente que se utiliza este es el palpador, ¿ok? Que tiene un tamaño de pocos milímetros hasta palpadores que pueden llegar a tener
15 centímetros de diámetro. Esta parte 15 centímetros. Entonces usted coloca el implante y va pasando igual que la anestesia humana. En este caso lo que se está utilizando es un sistema de eco para ver cómo es la absorción del equipo, cómo es la imperancia acústica del huevo. Ven que acá va recargando acá. Entra en cierto ángulo, se va recargando y va absorbiendo. Y vemos cómo es la absorción de la pieza. Correcto. En la última parte vemos que este último pico se corresponde y da distintos tipos de imperancia, digamos, en la imperancia de la muestra, también con esta técnica. Bueno, fíjense ahí lo que se denominan los sonogramas y los distintos factores y distintos efectos que yo puedo tener y cómo es la respuesta que puedo obtener. Fíjense que acá, en este tenedero, no hay ningún efecto. ¿Correcto? Entonces yo voy a tener el pico inicial y el fondo, que es este acá. ¿Ven? Estos dos piquitos. En este caso, yo lo que tengo es el efecto acá, el filtro, que está perfectamente perpendicular a los, digamos, y a la onda y a la dirección de la onda sónica. Entonces voy a tener el pico inicial, que es acá, el del efecto, y voy a tener el fondo, que está acá. Entonces, ustedes imagínense si el palpador, digamos, es más pequeño que el efecto, ¿qué pico no me va a faltar? Este último va a faltar, porque todo está reflejado en el efecto, ¿entiendes? Si es un palpador muy pequeñito y el efecto es mucho más grande, y de inversiones, yo voy a ver solamente el pico y el código del efecto. Si el efecto tiene una cierta inclinación, tal que toda la reflexión es, digamos, dirección distinta a la dirección de otra persona, yo voy a solamente el pico. Entonces, la ausencia del pico y el fondo es dando indicaciones de que el efecto tiene esta característica, esta indicación. Si es el efecto, digamos, es bidimensional y tiene y es paralelo, digamos, a la onda ultrasonica, tampoco voy a ver. Por eso es que esto, y acá puedo dar una serie de efectos distintas características y distintos tipos de señales de respuesta que voy a tener de la reflexión de la onda ultrasónica. Esto que quiero mostrarles con esto es una técnica de extrema experiencia. Hay gente que se especializa en cosas puntuales como soldar el ángulo de tal tipo de pieza y eso sea que sabe cómo tiene que ir moviendo usando patrones triangulares para poder tener efectos que prima facie no se pareciera que no están, pero bueno, puede generar, digamos, después ese serio inconveniente. Es decir, ustedes para hacer los rudimentos básicos de la técnica, no significa que nosotros van a poder hacerse ningún tipo de experiencias en la computación que viene en una pieza, ¿no? Bueno, el efecto me parece este doctor realmente tiene que ver con el efecto pulso y eco. El efecto de apariencia son sombras, básicamente implica el uso, ya sea un palpador lunar o ya sea de un palpador bisector que va a la otra cara, digamos. Entonces, la cara con un emisor solar, pero si no tenemos el emisor solar, o si no fuera, ponemos el sector acá, en esta parte que voy a tener entonces. De esa manera voy a ver si el efecto son que hace un determinado efecto y lo puedo obviamente detectar. El que más utiliza es el efecto de pulso y eco, porque el palpador
Cassini tiene una característica de ensayo mucho más limitada que el otro método. Bueno. ¿Cuáles son las limitaciones del ensayo de sonido? Bueno, ustedes imaginen que tienen una superficie grande a analizar y ustedes tienen que hacer de forma manual. La velocidad de detección va a ser muy lenta. Si usan un parpador, imagínense, de típico, un parpador de unos 3 centímetros de diámetro. Tiene una superficie de 5 metros por 5 metros. Se imaginan el tiempo que demora. O sea, hay baja velocidad de detección. Fundamental, la formación y el entrenamiento del personal que lo va a realizar. Es absolutamente necesario, por eso es que se certifican distintos tipos de grado de formación en cada una de las técnicas. Hay distintos niveles que le permiten certificar. Si usted va a certificar estudios de máquinas que contienen materiales radiactivos nucleares, eso obviamente tiene una de las certificaciones más elevadas para poder certificar defectología en ese tipo de sistemas. Bueno, tiene dificultad para inspeccionar piezas con geometrías complejas que el palpador va rozando la superficie de tiempo. Existen algunos palpadores que trabajan inmersos en el fluido para justamente poder dejarlos, pero esos son los casos menos avanzados. De pieza muy grande, va a ser una pileta de 100 metros por 100 metros de ancho y tantos metros de diámetro de la pieza para que un palpador pueda irla rastreando, ¿no? Bueno, tiene dificultades para detectar discontinuidades que son muy cercanas a la superficie, por la cual se induce el ultrasonido, por lo que va a confundir el pico inicial con el pico que puede haber en el reflector del efecto superficial o subsuperficial. Esto es muy importante. Requiere de patrones de calibración y de referencia. Cada vez que se va a hacer el análisis hay que hacer una calibración con estos patrones para ver realmente qué significa, a qué distancia está el efecto que uno está analizando. Está fuertemente afectado el ensayo por características microestructurales del material. El equipamiento es altamente costoso y obviamente siempre va a requerir un agente acoplante para realizar el ensayo. Acá tenemos algunos estudios, dicen acá está el acoplante, acá está el cable. Normalmente es el método de emisor y el emisor y el receptor están en el mismo equipo, en el mismo palpador, y entonces tienen que ir analizando y tienen que ir obviamente en la imagen que lo acá tenemos un ejemplo. Este es el agente acoplante que le ha agregado a la superficie esta de análisis en el operador. Bueno, acá la verdad que no hay videos, no sé qué pasó, pero ya lo vamos a recuperar. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el caso anterior? De ultrasonidos. Sí. Escucho. Creo que dijo no, profe. No hay preguntas entonces. Bueno, los ensayos característicos son los ensayos magnetizables, que básicamente consiste en que yo magnetizo una pieza ferromagnética, primero en condiciones de tensión ferromagnético, la línea de campo van a seguir un determinado circuito y que esas líneas en determinadas condiciones
en que se encuentran con un defecto, va a haber una fuga de campo magnético que cuando yo le agrego partículas finamente ferromagnéticas, no va a estar dando una indicación donde está la fuga de campo magnético, que allí hay un problema de defectos. ¿Ok? Entonces, lo que voy a decirles es que cuando he magnetizado la pieza, se me genera una fuga acá al campo que no hay un defecto determinado, y cuando le agrego las partículas magnéticas, me va a indicar dónde tenemos ese defecto, y si tengo una muy buena calibración de ese sistema, podría decir e inferir que el ancho del defecto puede estar correlacionado con el ancho de la indicación de la partícula magnética que estoy analizando. ¿Esto qué significa? De que, bueno, yo tengo que poder magnetizar este material ferromagnético de distintas maneras. Acá bien, la fuga de campo magnético va a estar fuertemente vinculado con la posición de ese defecto. Lo cual significa que yo para estar seguro de que en determinados lugares tengo o no tengo un defecto, voy a tener que magnetizar con distintas direcciones el campo magnético para ver realmente si la fuga magnética, si la fuga del campo producida por un defecto ocurre o no ocurre. Entonces yo lo magnetizo, agrego las partículas magnéticas, donde hay fuga de campo, me van a quedar las partículas magnéticas indicando que allí hay algún defecto, y lo que siempre tienen que hacer una vez que terminan, después recuperan obviamente las partículas magnéticas, lo que siempre hay que hacer y olvidarse de hacer es desmagnetizar el material, porque queda magnetizado obviamente, y eso puede ocasionar después algún tipo de problema. Bueno, las condiciones para este tipo de ensayos es que las discontinuidades o efectos, hablemos más específicamente, tienen que ser perpendiculares a la línea de forma magnética que hemos visto en el dibujadas, para que puedan realmente poder ser detectadas. Las discontinuidades normalmente tienen que estar cerca de la superficie, porque si están ya de adentro de la masa del material, no vamos a ver ninguna fuga de campo, obviamente. Obviamente siempre una discontinuidad la va a tener, y solamente tiene una de las condiciones más importantes que podemos ensayar materiales ferromagnéticos. Es decir, no es válido para materiales magnéticos, tampoco es válido el método para materiales diamagnéticos. Bueno, ¿cuáles son las principales características del ensayo? Las partículas magnéticas que se colocan después de dentro, digamos, en la superficie del material que ha sido ya previamente magnetizado, tienen un tamaño de partícula malla 600 o menor. Este método básicamente se utiliza para defectos superficiales y muy poco superficiales, es decir, defectos muy cercanos a la superficie que permitan generar frente a una determinada orientación de magnetización fugas que puedan ser detectables de esos defectos, obviamente. Bueno, es posible detectar discontinuidades de hasta 1 milímetro de longitud. Por lo tanto, esto ha tenido fuerte uso en todo lo que son aleaciones de hierro o en los aceros específicamente. Bueno, lo que no es posible determinar, como bien vimos anteriormente, es la profundidad que puede tener el defecto. Si el ancho, por la característica, digamos, puedo relacionar con las características de la cantidad de partículas magnéticas que quedan indicándome la fuga de las líneas magnéticas. Pero no puedo saber cuál es la profundidad que puedo, digamos, tener, y tendremos que complementar con alguna otra técnica si esto es realmente de gravedad. Bueno,
Otro método, alguna pregunta del caso anterior de partículas magnéticas, que yo magnetizo, agrego las partículas magnéticas que pueden ser en estado seco o en estado húmedo. En estado húmedo están en un líquido que me permite dispersar todas las partículas magnéticas, se impregna todo el material y se analiza después. Muchas veces las partículas magnéticas pueden eventualmente estar coloreadas o tener alguna pintura fluorescente donde frente a la presencia de iluminación me va a destacar mucho más dónde están los defectos que pudieran existir. Bueno, otro de los ensayos que podemos realizar es un ensayo de tintas penetrantes. Cuando se quieren detectar defectos que son, digamos, lo suficientemente pequeños o finos, se debe utilizar, obviamente, un producto, digamos, que son las tintas apropiados, que tienen que cumplir, digamos, varias condiciones que lo vamos a ver después. Este tipo de ensayos no destructivos, básicamente para detectar defectos superficiales. Las características que tienen que tener, digamos, este ensayo es la limpieza, es fundamental, porque si yo voy a tener un material, supongamos que tiene óxido en la superficie, pintura en la superficie, o el material es rugoso por fabricación, va a ser muy difícil detectar un defecto a través de tinta penetrante, ¿verdad? Porque va a parecer como si fuera todo defecto. O sea, la limpieza y las características que tiene que tener la superficie que yo voy a analizar tiene que ser muy apropiada. Hay que eliminar todo tipo de grasitud, de óxido que pudiera tener la superficie, y si el material tiene una superficie lamentablemente muy rugosa, no voy a poder aplicar este método. Bueno, la penetración de la tinta penetrante tiene que tener una buena capilaridad, es decir, que tiene que tener una sección capilar en el defecto que pueda tener la pieza. Después se tiene que remover, obviamente, todo el exceso de tinta penetrante de la superficie del material. Se aplica un revelador, ese revelador me va a magnificar dónde están los puntos de defecto que pudiera tener la pieza, y la observación que se la puede realizar con luz violeta, con alguna tinta penetrante que está coloreada o que tiene la tinta penetrante algún indicador fluorescente, no va a mejorar obviamente la indicación. Bueno, el ensayo de tintas penetrantes, ya como dijimos anteriormente, solo va a detectar discontinuidades o defectos, mejor dicho, que estén en la superficie, no lo que esté dentro del material o masivos. La detectabilidad del defecto, digamos, es un poco menor a digamos, lo que podemos obtener por partículas magnetizables, que dijimos que eran del orden de 1 milímetro. El ensayo de las tintas penetrantes puede ser aplicado a cualquier tipo de material, ya sea metálico o no metálico. Y bueno, dijimos que los materiales que tienen porosidad no podemos utilizarlos porque nos va a dar que todo tiene defecto en superficie. Y el tamaño, digamos, es de aproximadamente 1 milímetro de longitud, igual que las partículas magnéticas, y acá sí podemos realmente pensar que también podemos detectar de niveles de 1 micrón a 20 micrones de ancho para estos estudios. Entonces, la etapa visualizada del ensayo consiste, si esta es la pieza y este es el defecto que nosotros vamos a analizar, la superficie de la pieza tiene que estar perfectamente preparada para realizarse. Si la superficie de la pieza ya es rugosa por naturaleza, no podemos hacer el ensayo. Agregamos una tinta penetrante que tiene capacidad de poder penetrar y tiene poder de capilaridad en el defecto, o sea, que tiene que mojar este sólido que yo estoy analizando. Hay una etapa donde se remueve toda
la tinta penetrante que hay en la superficie. Nosotros vamos a tener y conservar la tinta dentro del defecto. Posteriormente agregamos un revelador que nos va a revelar dónde está el defecto, y finalmente vamos a visualizar de que en este punto podemos tener un defecto de tales dimensiones. Digamos, vamos a ver la superficie del defecto, pero tampoco nos va a indicar cuál es la profundidad que va a tener ese defecto. Y bueno, y posteriormente tenemos, bueno, este tema de las tintas penetrantes. Quizás simplemente decir que durante la aplicación de la tinta penetrante, esta tinta se puede aplicar ya sea con un rociado, ya sea con pincel o ya sea por inmersión de la pieza dentro de la tinta penetrante. Y la remoción se puede realizar ya sea con un medio físico, con un papel, con una tela, o puede realizarse mediante la eliminación de la tinta mediante soplete con aire comprimido. Bueno, alguna pregunta del método de tintas penetrantes, el método quizás más fácil y simple de obtener, pero solamente sirve para defectos que son de tipo superficiales. Bueno, otro de los métodos que nosotros podemos utilizar son ensayos por corrientes inducidas. Acá ya la primera condición que hay para el material es que sea de tipo conductor. Ustedes saben lo que son las corrientes inducidas, las corrientes parásitas, las corrientes de Foucault o las corrientes de Eddy. ¿Se acuerdan cuando vieron en electrónica este tipo de corrientes? Bueno, pues yo tengo un flujo magnético variable en la superficie de un material conductor, se van a formar unas corrientes que se van a oponer al flujo que está induciendo esas corrientes inducidas. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, esas corrientes se van a modificar si justamente encuentran en forma, digamos, favorable un determinado defecto. Entonces, yo voy a tener que en función de cómo y cómo voy a detectar ello, bueno, estas corrientes también me pueden inducir en una bobina secundaria también una indicación que si hay un defecto voy a tener una modificación del valor de la corriente. Por tanto, la distribución y la magnitud de la corriente inducida va a depender de la frecuencia, porque tiene que ser obviamente un campo magnético alternado, de la conductividad y la permeabilidad de la pieza, de la geometría y de las dimensiones también de la pieza, y por supuesto de la existencia de defectos que tengan en una posición tal que me pueda modificar la corriente inducida que yo la voy a detectar con una bobina secundaria. ¿Cuáles son las características del ensayo? Bueno, estos son ensayos que tienen una velocidad mucho más elevada que la que podemos obtener como la que podemos obtener en ultrasonido. La diferencia también con el ensayo de ultrasonido, que si bien acá usamos nosotros también una especie de palpador, que ahí tenemos dos bobinas, una bobina primaria, que es la que induce a partir del campo magnético las corrientes de Eddy en el material, la corriente de Eddy en el material a su vez, si hay un defecto que está adecuadamente posicionado, me va a cambiar la indicación y eso me va a inducir en una bobina secundaria digamos, la indicación de que existe un defecto. El método, bueno, es apropiado para detectar defectos también que son muy cercanos a la superficie y tiene una ventaja de que yo puedo utilizar, digamos, para piezas que son muy complejas, una sonda, que es donde está la bobina primaria y la bobina secundaria, muy pequeña, que puede llegar a ser el tamaño de un lápiz, y puedo, por lo tanto, explorar distintos tipos de vericuetos donde no podría usarlos por otros métodos. Pero bueno,
También me permite hacer metrología, digamos, con este tipo de materiales, midiendo, por ejemplo, espesores, digamos, de distintos materiales. Bueno, ¿qué ventajas tiene este método? Bueno, se emplean para detectar normalmente defectos superficiales, yo diría subsuperficiales, muy poco sensible a la técnica. No necesita una preparación superficial al material, se puede, como lo necesitamos, por ejemplo, en partículas magnéticas, y se pueden inclusive emplear sobre pintura, sobre óxido, o inclusive sobre grasa, porque en general no es necesario que esté en contacto, digamos, la bobina con el material. Proporciona un dato inmediato, que hay que obviamente saber interpretarlo, porque son unas curvas muy complejas las que aparecen en el tubo de rayos catódicos o en la pantalla digital. Es muy, digamos, útiles para pruebas de aceptación inmediatas, de pasa o no pasa una determinada pieza, si tiene un defecto o no tiene defecto. Bueno, ya dijimos que es una ventaja no tener el contacto con la pieza a ensayar, como lo necesitamos con ultrasonido o con las partículas magnetizables, digamos. Y es un método que es bastante sensible a distintas variables metalúrgicas, por lo tanto tiene una gran, digamos, un gran campo de aplicación. Como todo método tiene sus ventajas y también tenemos las limitaciones o desventajas. Dijimos, primero y que nada, solo se aplica a materiales que son conductores, obviamente. Si no se forma una corriente inducida, no podemos tener, obviamente, la posibilidad de analizar por este método. La superficie tiene que ser accesible. Accesible significa de que yo tengo que poder introducir la sonda hasta el punto donde quiero analizar. No necesito el contacto, pero sí necesito la accesibilidad. ¿Correcto? Se requiere, obviamente, porque imagínense que si el palpador, que son dos bobinas que son concéntricas, una primaria que es la que induce el campo y una secundaria que es la que toma, digamos, la variación de la corriente inducida e indica si hay defecto, es del tamaño de una lapicera. Si tengo que analizar una gran superficie y si lo hago en forma manual, es bastante complejo de hacerlo. Hoy existen equipos que son automatizados con este método que dan una velocidad mucho más importante, pero bueno, de todas maneras tiene un tiempo después de análisis de imagen que también limita un poco la velocidad del método. Bueno, como todos los métodos de ensayo no destructivos, todos los métodos requieren de personal altamente capacitado, con experiencia, con estudios y que les permitan certificar este tipo de análisis. Para que ustedes tengan una idea, un ingeniero que ha hecho la especialización en ensayos no destructivos, frente a igual tiempo de trabajo en igual tipo de empresa, gana del orden de 5 veces lo que gana un ingeniero senior en una empresa similar, digamos. O sea, son técnicas que conllevan, digamos, una remuneración de muchísima importancia. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una característica. Acá tenemos el indicador, que lo que se mide es básicamente corriente, ¿no? Corriente. O corriente o voltaje es lo que estamos midiendo en el indicador. Esta es la sonda, fíjense el tamaño que es muy pequeña, y mientras yo tenga accesibilidad para entrar hasta el interior de esta pieza compleja, prácticamente no voy a tener problema en hacer la medición. Bueno, acá estaba el video, cómo se hacía que no sé, no está más. Ya lo vamos a ver en otra oportunidad. Y por último tenemos el análisis termográfico, que básicamente es una imagen que está dada por la parte de se crea, y las distintas partes de las piezas con distintas temperaturas aparecen con distintos colores. Entonces acá, por ejemplo,
Vemos acá tenemos unos cables, por ejemplo, de transmisión eléctrica, y acá vemos que el análisis termográfico me está diciendo que esta línea está sobrecalentada. Que puede haber un problema de empalme, puede haber un problema de que el material, acá por ejemplo, supongamos que por